Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Guerrero Bañuelos, soy estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Electromagnética de la UAM Azcapotzalco. Hoy voy a presentar el proyecto que desarrollé durante este periodo de maestría, es identificación de circuitos equivalentes de máquinas síncronas usando elementos finitos. Durante este proyecto fui asesorado por el doctor Rafael Escarela Pérez y por el doctor Víctor Manuel Jiménez Mondragón. El objetivo general de este proyecto es identificar circuitos equivalentes en dos ejes de la máquina síncrona de rotor sólido aplicando pruebas de circuito abierto y de cortocircuito utilizando el método de los elementos finitos. Como objetivos específicos tenemos 1. Implementar el modelo dinámico de la máquina síncrona de rotor sólido utilizando el método de elementos finitos en dos dimensiones. 2. Identificar circuitos equivalentes para la representación del generador síncrono. 3. Verificar que los circuitos equivalentes en dos ejes reproduzcan la dinámica de la máquina síncrona. En la figura 10 se muestran los oscilogramas de corrientes de cortocircuito. En color negro, la corriente de la fase A, en color rojo la corriente de la fase B, en color azul la corriente de la fase C. Las características de esta prueba fueron: el generador está inicialmente sin carga, operando a velocidad constante, y esta velocidad se mantiene constante durante toda la prueba, además de que el voltaje es reducido, es decir, al 30% del voltaje nominal. Una vez obtenido los datos de corriente de cortocircuito, se procede a hacer un tratamiento de estos datos con la finalidad de obtener en cada instante de tiempo la envolvente superior y la envolvente inferior, y así determinar las componentes simétrica y de corriente directa de estas corrientes. Entonces se realizó un programa en MATLAB en donde inicia, lee datos, localiza máximos y mínimos, extrae datos en el intervalo 0,2 segundos, 2,10 segundos, calcula el error máximo, extrae el tiempo inicial para la interpolación y el tiempo final para el ajuste polinomial. Hago una concatenación de datos y posteriormente calculo la componente simétrica y la componente de corriente directa. Una vez que se finaliza esta etapa, ahora viene la etapa de optimización de mínimos cuadrados no lineales. En las figuras 13 y 14 se muestran los resultados, componente simétrica y de corriente directa para fase B y fase A respectivamente. Claramente se observa que para la fase A la componente de corriente directa es muy pequeña, y para la fase B inicia con un valor negativo de menos 0.8 y baja hasta 0 en un tiempo aproximado de 3.4 segundos. En la figura 15 se muestra la componente simétrica y de corriente directa para la fase C. El cálculo de estas componentes se realizó como se muestran en las ecuaciones de la parte izquierda de su pantalla. La componente simétrica es la envolvente superior menos la inferior sobre 2 y la componente corriente directa es la suma sobre 2. El modelo propuesto para realizar la identificación es una ecuación analítica que representa la componente simétrica en por unidad de la corriente de cortocircuito, como la pueden ver en pantalla. El vector beta representa los parámetros, E representa el voltaje prefalla y a continuación se define aquí cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, beta 1 es la reactancia de eje directo, beta 4 y beta 5 serían inverso de las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria. Para realizar la identificación utilizamos el algoritmo de Liebenberg-Marquardt, el cual es una combinación del método gradiente descendente y de Gauss-Newton. Ambos métodos aportan los beneficios de cada uno, y en esta figura 17 se muestra el diagrama de flujo de este método. Tenemos que tener un parámetro inicial, beta 0, una constante de amortiguamiento lambda 0, calcular el vector de residuos, resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales que se muestra aquí, calcular el parámetro k más un ésimo, evaluar nuevamente el residuo, y si ese residuo es menor que el anterior, entonces lambda decrementa. Si ese residuo no satisface de que se haya reducido, es decir, que sea mayor, entonces lambda aumenta para nuevamente repetir el método de gradiente descendente. El criterio de convergencia lo pueden ver en esta parte. Si la perturbación sobre el parámetro késimo es menor a una tolerancia, el método finaliza. La herramienta utilizada fue la herramienta de optimización de MATLAB. En ella simplemente hay que iniciar, leer datos, definir la función objetivo, dar una primera aproximación del parámetro beta 0, elegir qué tipo de problema, en este caso numérico, seleccionar el algoritmo que uno desea, en este caso el Liebenberg-Marquardt, y asignar restricciones. Cada uno de estos parámetros iniciales los pueden ver en esta parte, las restricciones, y además pueden ver la definición de la función de residuos y el modelo Y-gorrito. En la gráfica de la figura 19 ustedes pueden ver el comportamiento de las reactancias durante el proceso iterativo.
Y en la gráfica de la figura 20 ustedes pueden observar el comportamiento de las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria durante este proceso. La gráfica de la figura 21 muestra el resultado de la diferencia entre el modelo propuesto y los datos que se tienen. Entonces tenemos diferencias del 1.2% en el periodo subtransitorio, del 8% transitorio y cercanas a 1% en el periodo en estado estable. En la figura 22 se muestra la norma del residuo, la constante de amortiguamiento, la magnitud de paso y se muestra el cambio durante este procedimiento iterativo. En la figura 23 se muestra la componente simétrica en color rojo y en azul la componente simétrica ajustada. En la figura 24 para la corriente de la fase B. En la figura 25 se muestra para la componente de la fase C. Y en la tabla 3 se hace un promedio de los parámetros estimados. La tabla 4 muestra una comparación entre modelos que previamente ya se habían realizado y este modelo. Entonces más adelante hablaré sobre esta diferencia. Los circuitos que están viendo en pantalla son los circuitos subtransitorio, transitorio y el circuito en estado estable. Cada uno de ellos desprecia la resistencia de armadura, pero eso no significa que uno la pueda considerar cuando realiza el cálculo de la corriente de cortocircuito. La diferencia que tuvimos en los parámetros anteriores es porque el modelo que yo estoy considerando no considera barras cortocircuitadas en el devanado de amortiguamiento. Esa es una de las posibles diferencias que se puedan tener. Gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico por si hay algún comentario, alguna duda en lo que les pueda ayudar.